Bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta transmisión especial del ESPAN150 en honor al Día Internacional de la Mujer. Hoy los llevaremos a través de los legados y el trabajo continuo de 4 mujeres que han sido instrumentales en la conformación de nuestra sociedad política y cultural. El 8 de marzo es un día que celebramos a las mujeres, en particular las líderes femeninas, que han empujado el progreso para todas las personas, especialmente para las mujeres de su comunidad, país y colectivo. Empezaremos en Argentina con Elizabeth James. Hola Elizabeth, ¿dónde estás y sobre quién nos vas a hablar? Hola Catie, feliz 8 de marzo. Estamos en Buenos Aires, el hogar de Eva Perón. Era la primera dama de Argentina, después de su esposo Juan Domingo Perón asumió la presidencia. Con su marido, Eva cambió a Argentina a un estado enfocado en la asistencia social, comenzando con el derecho a votar de las mujeres. Desde 1912, la ley Sáenz-Peña estableció el derecho de votar, pero solo por los hombres. No hubo una razón para la exclusión de las mujeres en la ley. Se ve como natural. En las décadas 30 y 40, hubieron cambios en la economía de Argentina y comenzó el proceso de industrialización para reconciliar con las nuevas condiciones del mercado mundial. Un efecto de esto fue el crecimiento de oportunidades para reintegrar a las mujeres en la fuerza laboral. Esta transición creó conflictos en el papel de mujeres en la vida. También hubo un aumento de acceso a la educación. Estos cambios dieron lugar al populismo. Juan Domingo Perón construyó su base con el apoyo de las mujeres porque querían ampliar la población electoral. Durante su vicepresidencia en 1945, Perón introdujo la ley de sufragismo, pero no hubo mucho apoyo. Eva no era muy activa entonces, pero un año después, ella empezó su campaña para el sufragio femenino. Como una hija ilegítima de orígenes pobres, ella ganó el amor de los descamisados. Ella construyó la Fundación Eva Perón, que estableció programas de educación y policlínicos, y al mismo tiempo funcionando como una manera de difundir el peronismo. En el 9 de septiembre, la ley de sufragio femenino fue sancionada. Desde el balcón de la Casa Rosada, el 23 de septiembre de 1947, Eva anunció el voto femenino. Aquí está, hermanas mías, resumida en la letra apretada de pocos artículos, una historia larga de luchas, tropiezos y esperanzas. Por eso hay en ella crispaciones de indignación, sombras de ocasos amenazadores, pero también alegre despertar de auroras triunfales. Y esto último que traduce la victoria de la mujer sobre las incomprensiones, las negaciones y los intereses creados de las castas repudiadas por nuestro despertar nacional. Las mujeres votaron por la primera vez en las elecciones de 1951. Desde entonces, no se han parado. A pesar de todo lo que hizo, Eva no era una feminista en el sentido moderno. De hecho, según Marisa Navarro, una historiadora y profesora de Dartmouth College, Eva era antifeminista. Ella no tenía conciencia feminista en que ella no apoya a las mujeres en todos los tipos de trabajos. Ella no apoyó a las mujeres en movimientos sindicales y por eso limitó sus poderes en la economía. Aunque Eva no tenía la actitud correcta, no podemos ignorar los logros que ella ha realizado. Con el voto, las mujeres han sido parte de la conversación política y económica. Podemos participar en nuestros gobiernos, ambos nacionales y municipales. Es importante usar este derecho para transformar el mundo a un lugar con igualdad y respeto para todos y todas. Ahora vamos a ir a Camryn Huyser para hablar de otra mujer que se llama la nueva Eva. Hola Elizabeth, también estoy en Argentina por compartir la historia de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. A veces conocida como la nueva Eva, Kirchner fue la primera mujer presidenta electa de Argentina. Aunque no siempre ha sido la candidata perfecta, ha tenido un impacto duradero en las esferas políticas, económicas y de los derechos de las mujeres en Argentina. Ella nació en La Plata y estudió
Derechos y Ciencias Sociales en Educación Secundaria. Mientras estaba ocupada en la escuela, conocía a su esposo Néstor Kirchner. Sería la razón principal por la cual ella comenzó su viaje en la política. Ambos formaron parte del Partido Justicia en Argentina. Después de servir como alcalde, Néstor fue elegido gobernador de la provincia de Santa Cruz y luego presidente durante unos años antes de que Kirchner asumiera el cargo por sí misma. A través de la influencia política de su marido, Kirchner pudo hacer oír su voz y convertirse en un modelo a seguir para mujeres. Ya no necesitaba su ayuda para sacar su nombre adelante, tenía su poder propio. Kirchner comenzó a ganar influencia con el público como a recibir oportunidades de su partido político. Durante la siguiente década trabajaría en muchos cargos políticos hasta que en 2003 finalmente tomó su lugar legítimo como representante y luego senadora para Argentina. En 2007 fue elegida presidenta por su país y lo ha utilizado para beneficiar a mujeres, personas empobrecidas y la economía de Argentina. Durante su campaña para la presidencia hubo una canción llamada Tu Voz, que representaba sus creencias y se convirtió en una manera única de compartir sus ideas políticas con el público. Kirchner utilizó esta canción para hacer de la política una parte de la cultura popular mientras aumenta sus calificaciones generales con el público. Sin embargo, su legado no es perfecto. Aunque inspiró y empoderó a muchas mujeres en toda Argentina, ha tenido su parte justa de controversia. Según The Guardian, la vieron llorando después de perder una elección y se negó a participar en la ceremonia tradicional después de una elección también. Cuando lloró después de las elecciones y se negó a participar en la ceremonia, hizo que mucha gente la pensara como débil y perdedora llorosa. Ayudó a muchos grupos de personas con igualdad de derechos. Tanto las mujeres como las parejas del mismo sexo recibieron más derechos durante la presidencia. El artículo de The Guardian también proporcionó información sobre lo que el público piensa de Kirchner. En una entrevista, un profesor dijo, Cristina representa a una mujer empoderada. Durante toda una generación, ella significa la reivindicación de los derechos sociales que habían sido deliberadamente anulados. Su legado no es pequeño. Ella por siempre representará mujeres empoderadas en la historia de Argentina. El camino a la presidencia no es fácil, especialmente como mujer. Kirchner logró esta posición muy conocida compitiendo con hombres mientras empoderando a las mujeres de todo el mundo. Su estilo de campaña único y su inmenso conocimiento finalmente la llevaron a convertirse en una figura tan influyente. A continuación nos tiramos a Chile para escuchar a Signe Mattson sobre Michelle Bachelet, otra expresidenta que ahora trabaja para las Naciones Unidas. Hola, Signe. Hola, ¿cómo están? Me llamo Signe y estoy muy entusiasmada de informar en este día, porque es el Día Internacional de la Mujer. Les estoy informando desde el país increíble en América Latina, Chile, en la ciudad hermosa Santiago. Hoy voy a hablar sobre la primera presidenta en la historia de Chile, Michelle Bachelet, quien es una inspiración para todas las mujeres en el mundo. A pesar de muchos problemas en su vida, ella fue capaz de superar esos desafíos para promover los derechos humanos, especialmente los de la gente más vulnerable. Michelle Bachelet nació cerca de aquí, en Santiago, en el año 1951. Después de oponerse al golpe de Estado militar de Augusto Pinochet, Bachelet y sus padres fueron detenidos y torturados, pero ella y su madre finalmente liberadas en exilio. Cuando Bachelet regresó a Chile, trabajó con las víctimas de tortura. En 1990, el dictador Pinochet fue expulsado de poder, y Bachelet se convirtió en políticas más en el Partido de Socialismo. Ella subió la escalera de éxito y se convirtió la ministra de Salud en 2002. Ella fue nombrada a la
posición de ministra de Defensa. Bachelet fue la primera mujer en Chile y toda Latinoamérica en esa posición gubernamental. Ella fue nombrada una candidata para la presidencia y ganó en 2006 bajo la campaña de ayudar a las mujeres, la gente indígena y a personas vulnerables. En un país conservador y religioso, Bachelet era una candidata diferente porque es agnóstica, madre divorciada de 3 hijos y socialista. Sin embargo, ella continúa demostrando que la oposición estaba equivocada en todos sus papeles. En estas posiciones de poder, Bachelet continúa su dedicación a la gente vulnerable y a crear un país y un mundo mejor. Ella lucha por los derechos humanos, especialmente en su papel de alta comisionada por los derechos humanos. Sin embargo, su elección a la posición de presidenta le permitió hacer decisiones que mejorarían las vidas de la gente chilena. Ella aprobó varias leyes en su primer mandato en la presidencia, desde 2006 a 2010, como un acto de igualdad de remuneración, una ley que requiere que las escuelas secundarias tengan un programa de educación sexual y abrió el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Bachelet tuvo un ministerio con la mitad de mujeres y es evidente ha luchado por los derechos de mujeres. Su primer mandato es conocido por reducir la pobreza y mejorar la educación de la infancia. Por eso ha sido reconocida como uno de los presidentes favoritos en la historia chilena. ¿Por qué los presidentes no pueden tener 2 mandatos consecutivos? Bachelet trabajó para las Naciones Unidas de Mujeres por 4 años y ganó la elección presidencial en 2014. Ella siguió luchando por las mismas cosas y esta vez trabajó más para avanzar los derechos de mujeres y personas LGBT. Por ejemplo, ella creó una posición en el Ministerio para la Igualdad de Mujeres y Género. También aumentó el impuesto corporativo y utilizó este dinero para la educación de la gente de bajos recursos. En general, Michelle Bachelet es una inspiración para todas las mujeres, ambos en Chile y alrededor del mundo. Su trabajo mientras durante su presidencia fue importante para tanta gente, y ahora ella continúa este trabajo con las NU. Y finalmente vamos a regresar a Catie en Colombia para escuchar sobre Marta Lucía Ramírez. Catie? Gracias, Signe. Marta Lucía Ramírez es la vicepresidenta de Colombia y ha estado involucrado en la política desde 1998, cuando se convirtió en la ministra de Comercio Exterior. Ramírez ha trabajado muy duro para llegar a donde está hoy y es una inspiración para las mujeres en todas partes. Ha implementado muchos programas para mejorar varios aspectos de la vida colombiana, incluyendo la educación, el ejército, el número de trabajos, la corrupción y mucho más. En relación a la educación, ella está a cargo de promover las ciencias y la tecnología. Cuando lo único que estamos queriendo es mostrarle a las niñas que deben acabar esos estereotipos y deben acabar esos mitos de que no son capaces de ser buenas matemáticas y buenas científicas. Sí lo son. La educación da el poder de cuestionar, preguntar y descubrir cuáles son tus derechos y tus obligaciones. La esperanza de Ramírez es que cada mujer tenga el mismo derecho a la educación como cada hombre. Ha implementado y mejorado el sistema de educación a través de algunas leyes, organizaciones y más. También, Ramírez hizo muchos cambios en las Fuerzas Armadas cuando fue elegida senadora en 2006. Un cambio muy importante que logró para mejorar la igualdad de género fue permitir que las mujeres sean generales en el ejército. Previamente, las mujeres eran incapaces de subir en las filas, no porque no podían,
pero porque no les permitían. No es solo las Fuerzas Armadas, sino también la economía de Colombia en relación a corrupción de la sociedad liberal que ha mejorado a causa de su trabajo. Corrupción colombiana ha sido uno de los problemas principales de los políticos del país por muchos años y Ramírez está determinado de mejorar la situación. Ella dijo que voy a liderar la lucha contra la corrupción y que su meta es determinar cómo subir el nivel étnico de la sociedad colombiana. Las condiciones malas para los trabajadores y el empleo de las personas en la sociedad, específicamente de mujeres, también están vinculados a la situación económica en Colombia. Ramírez está tratando de mejorar estas dos situaciones en muchas maneras. Por ejemplo, ella lanzó una nueva versión del Día Nacional del Empleo para las mujeres. Más de 400 empresas y 9,000 puestos de trabajo están disponibles para mujeres. Esta iniciativa y mucho más están ayudando a las mujeres colombianas, pero también ayudando a la economía. Las estadísticas muestran que cuando mujeres son parte de la economía, es mejor que cuando hay menos mujeres en la economía. Según Ramírez, este gobierno en Colombia ahora tiene la capacidad de romper las barreras para darle paso a una generación de mujeres valientes, exitosas y más. Elizabeth habló de Eva Perón, Camryn de Cristina Fernández de Kirchner, Signe de Michelle Bachelet y yo de Marta Lucía Ramírez. A través de los esfuerzos de estas 4 mujeres increíbles de las que hemos hablado hoy, América Latina ha mejorado la igualdad y la calidad de vida en su sociedad. Gracias por escuchar la transmisión especial de hoy del Día Internacional de la Mujer en toda América Latina. Ojalá se hayan inspirado y que en próximo año tengamos aún más mujeres en la política. Gracias.